Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre y él, volviéndose a sus discípulos, y les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre y a su esposa y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para ponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mis discípulos. Palabra del Señor. Dice Jesús que el que no lo prefiera a Él por encima de todo, enumera los más grandes amores que puede haber en el corazón humano: el papá, la mamá, los hijos, enumera todo, ¿verdad? Más faltó los nietos ahí. Incluso el que se ame más a sí mismo que a Él, dice, no es digno de mí, no es digno de mí. Por eso vamos a meditar un poco sobre lo que es el vicio del amor propio y lo que es la virtud del desprecio propio. Cuidado con el amor propio, porque el amor propio es un vicio que nace de la soberbia y que te va a llevar a amarte a ti por encima de todo, amarte a ti incluso por encima de Dios. Es cuando la persona incluso llega a retar a Dios, llega a molestarse con Dios por amor a sí mismo, el amor propio. Por eso dice Jesús que el que se ame a sí mismo no puede ser su discípulo, porque va a querer tener a Jesús como su sirviente, va a querer tener a Jesús bajo sus órdenes, va a querer que Jesús lo sirva a él en todo lo que le pida, va a querer casi tronarle los dedos, y con una oración, con una novena, que se realicen tantos milagros. Este amor propio sale mucho a relucir cuando la persona se siente ofendida. Cuando nosotros nos sentimos ofendidos, se reluce lo que verdaderamente somos. El ejemplo que se ha puesto tantas veces: si agarramos un tambo lleno de un perfume muy agradable y golpeamos el tambo hasta que se rompe, ¿qué olor va a salir? Un olor agradable, porque es lo que tiene el tambo. Pero si el tambo está lleno de aguas negras y lo golpeamos y se rompe, ¿qué va a salir? Pues un aroma asqueroso, un olor asqueroso de ahí. Porque lo que trae uno por dentro es lo que sale cuando nos sentimos atacados. Es cuando sale lo que traes dentro. Por eso nosotros tenemos que observarnos. ¿Cómo soy? ¿Qué hago? ¿Qué digo cuando me siento agredido? Cuando me siento ofendido, cuando me siento humillado, cuando me siento despreciado. ¿Qué sale de mi corazón? Eso es lo que verdaderamente traemos dentro de nosotros. Eso es lo que verdaderamente traemos. ¿Cómo vamos a seguir a Jesús así? ¿Cómo vamos a seguir a Jesús así? No se puede. Por eso dice que Jesús, el que se ama a sí mismo más que a mí, no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces revisemos, cuando nosotros nos sentimos atacados, humillados, no valorados, ¿cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestra reacción?
porque, repito, eso es lo que vamos a tener dentro. Una cosa es la cara que podemos poner delante de los demás, pero cuando nos sentimos así, sale lo que verdaderamente traemos dentro. Cuando alguien tiene este amor propio, es capaz de traicionar y de traicionar a todos. ¿Por qué? Porque solo se ama a sí mismo. ¿Cómo se va a cuidar de no traicionarte si no te ama? Te va a traicionar sin ningún problema, sin ningún remordimiento, te va a traicionar simplemente para beneficiarse a sí mismo. Pero claro, el amor propio no va a tolerar que nadie lo traicione, porque no siente que alguien tenga un valor suficiente como para traicionarlo. El amor propio hace como que servimos a Dios. Ese es el gran peligro del amor propio. Hacemos el bien aparentemente sirviendo a Dios, pero en realidad no se busca la gloria de Dios, sino que se está buscando la gloria de nosotros. Entonces, si no se me reconoce, otra vez vean los mismos términos, si no se me reconoce, me voy a molestar porque no reconocen lo que yo hago. Ahí es donde empieza a salir el amor propio entonces que tenemos, porque si lo que hacemos es para la gloria de Dios, ya lo hicimos y ya le dio gloria a Dios, ¿qué importa si los demás lo reconocen, agradecen o no agradecen, si no fue hecho para ellos? Al contrario, mientras menos agradezcan ellos, mejor, porque eso es entre Dios y la persona. Pero el amor propio no, el amor propio busca su propia gloria, busca que le agraden, busca que le digan, y si no se sienten mal. ¿Cuántas veces la abuela pasó, ¿verdad? Que fueron todos a comer a la casa de la abuela, pero alguien se puso a hacer de comer, pero ella quería que todos dijeran que ella es la que hace la comida sabrosa? Entonces por lo menos hace la salsa, y nadie le dijo que la salsa estaba sabrosa. No come. ¿Por qué? Porque no recibió alabanzas, lo hizo para ella, no lo hace solamente para los demás. El amor propio desata guerras entre los que nos rodean, desata guerras. ¿Por qué? Porque si alguien empieza a crecer más que yo, lo tengo que aplastar. Simple y sencillamente lo tengo que aplastar. Nadie puede estar por encima de mí. Así es de que le voy a declarar la guerra a esa persona, aunque esa persona ni cuenta se dé de lo que yo estoy haciendo. El amor propio destruye amistades. El amor propio destruye amistades. Hubo un conflicto entre dos amigos de muchos años, pero de repente, pues, ¡boom!, aquellos se enojan, los dos se dejan de hablar, y uno de ellos se da cuenta que él es el que estuvo en el error, pero no lo va a reconocer. Prefiere perder la amistad que reconocer un error. Y esto se da en muchos casos. ¿Cuántas mamás se dan cuenta que se equivocaron cuando acusaron a sus hijos de algo, pero no se rebajan a pedir perdón? No se rebajan. Ese es el amor propio. Ese es el amor propio. Ese es precisamente, por eso destruye amistades, destruye familias, hace que la persona se retenga el resentimiento. ¿Por qué yo? ¿Por qué me hizo esto a mí? Pero si yo, ese es el amor propio, es el amor dolido. Me hicieron, es el me, no, es que no me da, es que no, todo es el yo. Y esto hace que pierda. Hay personas que llegan a perder la fe por esto y hacen que otras personas pierdan la fe. El amor propio es una soberbia disfrazada. Es una soberbia disfrazada de humildad. En cambio, el amor propio es lo contrario. El desprecio propio, perdón. El desprecio propio es lo contrario. El desprecio propio es una virtud. Es una virtud, tenemos que despreciarnos. Dice Jesús, el que quiera seguirme, tome su cruz. Hay que despreciarse para tomar una cruz. Hay que despreciarse a sí mismo para poder tomar una cruz y seguir de cerca a Jesús. Por eso la necesidad de esta virtud del amor propio, del desprecio propio, es una virtud muy importante. Cuando una persona tiene un desprecio de sí mismo, un sano desprecio de sí mismo, porque no se trata de desvalorar la vida que Dios te ha dado, no se trata de desvalorarla, sino se trata de asimilar, de reconocer, como meditábamos lo de San Martín de Porres. San Martín de Porres le decía, la gente sabía que sanaban los enfermos cuando él los tocaba, y él les decía, yo los curo, pero Dios los sana. Reconocía el don que tenía,
que Dios lo utilizaba para sanar personas, pero la gloria se la dejaba a Dios. Él quedaba como un instrumento. ¿Sí? Vean cómo no es un desprecio. No, yo no sirvo para nada. No, yo soy nada. No, esa es una falsa humildad. No se puede eso. Hay que reconocer lo que Dios nos ha dado, pero este es un sano desprecio de nosotros mismos. Cuando hay este sano desprecio, podemos seguir a Jesús. Ya no vamos a reclamar traer una cruz en el hombro. No vamos a reclamar que las circunstancias de nuestra vida no son como nosotros quisiéramos. Por eso es el que llega a la virtud del desprecio propio, se va a caracterizar porque no entra en guerras con nadie. No entra en guerras con nadie porque no le exige nada a nadie. Así es de que no hay una razón para que pueda entrar en una guerra con ninguna persona. Lo que está a su alcance, lo hace. Lo que no está a su alcance, lo deja. Es todo lo que hace. El desprecio propio es muy saludable para nosotros y por eso es signo de que es una persona que no se va a condenar. Es probable que sí pase por el purgatorio, y si pasa por el purgatorio va a ser por un corto tiempo y con poca ayuda podría salir del purgatorio. Cuando una persona muere por una imprudencia personal, hay tantos ahorita que están muriendo tratando de sacarse la mejor selfie en el lugar más peligroso y todo. Hay muchas personas que están muriendo por imprudencias personales. En todos los tiempos ha sucedido esto de diferentes maneras. Cuando alguien se muere por su culpa, por una imprudencia personal, va a enfrentar un juicio muy difícil. Porque Dios, desde antes de que nosotros existiéramos, Él ya había pensado en nosotros y ya había dicho cuándo iba a ser el día de nuestro nacimiento y cuándo iba a ser el día de nuestra muerte. Es decir, cuánto tiempo de vida nos iba a regalar. Ya desde antes de nacer, eso ya está dicho por Dios. Y nosotros no debemos de morir antes de tiempo. No podemos, tenemos que hacer la lucha nosotros, cuidar nuestra vida, por lo menos no ser culpables si llegáramos a morir antes de tiempo, porque el que muere antes de tiempo despreció la vida que Dios le había dado, y al despreciar la vida que Dios le había dado, el juicio va a ser difícil. El juicio para esa persona va a ser muy difícil. Tenemos que cuidar la vida hasta el último momento que Dios nos da, que Dios nos ha regalado, hasta el último momento, porque la vida es de Dios, solo Dios la da y solo Dios la puede quitar. Por eso el suicidio es un pecado grave y es un pecado peligroso. Es el desprecio de la vida que Dios nos ha regalado. Es el desprecio de la vida que Dios nos dio. Cuando una persona, por ayudar a otra persona, llega a perder la propia vida, sea quien sea esa persona, haya estado cerca de Dios o no haya estado cerca de Dios, es difícil que se condenen esas personas. Aquel que expone su vida para salvar la vida de otra persona, es difícil que se condene. Regularmente estas personas no se condenan, porque al igual que Jesús, dieron su vida por la salvación de otros. Al igual que Jesús, dieron su vida por rescate de otras personas, y Dios siempre premia los actos de amor. Siempre premia los actos de amor. Por eso es que estas personas difícilmente se condenan cuando dan su vida por otra. Incluso cuando una persona va, por ejemplo, en un auto, se descuida o no se descuida, se poncha una llanta y de pronto sale el carro dando vueltas y se cae a un barranco, va cayendo. En esos últimos momentos, aunque sean segundos, nuestra mente vuelan las ideas cuando uno está en peligro. Yo no sé por qué. Esto me pasó estando yo en el seminario de Morelia. Me acuerdo, yo iba con un grupo de personas, íbamos cruzando una vía del tren y de repente pasan corriendo como 3 jóvenes y viene corriendo atrás otro con una pistola en la mano.
y entonces pues los alcanzó unos 30 metros de donde estábamos nosotros, y empieza a tirar balazos. Y por mi mente pasaron 1000 ideas en un segundo: tirarnos al suelo, pegar carreras, si corríamos, ¿qué pasaba? Si nos tiramos, ¿qué esto? Si veía, si nos veía, muchísimas ideas, hasta que oí que ya se le habían acabado las balas a la pistola. Ya nomás les dije a todos: caminen, y empezamos a caminar sin correr ni nada. Dije: despacito, no vamos si aquel está alterado. Tantas ideas pasaron por mi mente en un momentito. Hay personas que cuando van cayendo también por su mente van a pasar muchísimas ideas en ese momento. Bueno, eso es un momento muy importante, esos últimos pensamientos. Si la persona utiliza los últimos pensamientos de su vida para entregarle lo que le quede de vida a Dios, Dios toma, aunque sea un poquito de vida. Aunque nos haya arrestado una persona en el hospital, puede estar la persona ya muriendo, pero consciente, y desde su conciencia ofrecerse a Dios. Dios recibe la ofrenda, la recibe como una ofrenda agradable. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto nos queda. Pueden ser minutos, pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser años, no sabemos. Nosotros le podemos ofrecer la vida al Señor si la quiere tomar. Nos abandonamos en su misericordia, nos abandonamos a lo que es su voluntad. Esto es regresar a Él. Esto es regresar a Él. El arrepentimiento y el abandono hace que la persona no se condene. Por eso cuando nosotros encontramos en la calle a alguien muriendo, lo que podemos hacer, si no hay ningún sacerdote cerca, es invitarlo a tener confianza en la misericordia de Dios, que se arrepienta de sus pecados y se abandone en Dios. Y entonces el Señor recibe a esa persona. Dios no desprecia absolutamente nada. Y entonces personas, aunque no se confiesen, bajo estas circunstancias ya no se condenan, pero no significa que se vayan a ir de allá al cielo. Van a tener que pagar lo que no repararon en la tierra, lo tendrían que pasar al purgatorio. Si la persona es pecadora, vive en pecado, siempre ha estado en pecado, y llega cuando empieza ese carro a dar vueltas y sabe que está muy, muy cerca de poder morir, y la persona que es pecadora, de fuerte, pública, pecadora, se llegara a alegrar de que ya al menos no va a ofender a Dios, haría un acto de amor a Dios. Y ese acto de amor a Dios no solamente le ayuda a que evite la condenación, sino que pagaría muchos pecados con su propia vida. Con su propia vida. Podemos hacer todas estas cosas, pero no es lo mismo que un mártir, porque el mártir es aquel que entrega su vida porque no quiere renunciar a su fe, prefiere entregar la vida. Es aquel que muere por causa de Cristo. Los demás que estamos aquí hablando ya no es por amor a Cristo, por eso no se les toma como mártires, no se les toma como mártires. Ellos prefirieron perder la vida que renegar de su fe, y entonces dan su vida. Es una vida saludable, es una vida que podrían ellos retomar, es una vida que ellos podrían proteger. Renunciando a la fe podrían alargar su vida, pero no quieren renegar de su fe y prefieren morir por ella. El martirio paga todo pecado. El mártir, decíamos la vez pasada, cierra los ojos en la tierra y los abre en el cielo. Eso es la entrada inmediata de los mártires al reino de los cielos. Con su sangre derramada como la de Cristo por fidelidad al Padre, se queda pagado todo. Los que mueren y alcanzan a entregar o alcanzan a ofrecer su vida, cuando se ofrece la vida, se pagan pecados, se reduce tiempo, por lo tanto, del purgatorio, se reduce mucho tiempo del purgatorio. Por eso hoy en la primera lectura, escuchamos hoy a San Pablo que nos dice que es Dios quien activa en nosotros el querer hacer la voluntad de Dios. Santa Teresita decía: las buenas intenciones siempre vienen de Dios, no nacen de nosotros.
Dios las pone en nuestra mente, Dios las pone en nuestro corazón. Es lo que aquí dice San Pablo, Dios es quien activa el que nosotros queramos hacer su voluntad y es el que nos puede dar fuerza para poder hacerlo. Una cosa es querer hacer la voluntad de Dios y otra es poder hacer la voluntad de Dios. Son dos cosas diferentes y Dios puede darnos ambas gracias. Nosotros somos libres, por eso el morir y entregar voluntaria, libremente, tiene mucho valor delante de Dios. Tiene mucho valor cuando nosotros nos entregamos libre y voluntariamente a Dios. Somos libres y el Señor puede poner el impulso de que le entreguemos nuestra vida cuando la muerte es inminente. Dios puede ponernos ese impulso en el corazón, pero seguimos siendo libres. Podemos utilizar esa libertad y esa voluntad para decirle sí, y podemos utilizar esa libertad y voluntad para decirle no. Yo me quiero quedar, yo no quiero morir, y puedo revelarme a lo que Dios está permitiendo para mi bien. Entonces es cuando lo que pudo ser una muerte santa se convierte en una agonía espantosa, en una muerte espantosa, dolorosa, difícil para la persona y para los que se quedan. Cualquier cosa que se haga, dice San Pablo hoy, cualquier cosa que se haga sea sin protestas ni discusiones. Si vas a hacer la voluntad de Dios, si por amor a Dios vas a perdonar, si por amor a Dios vas a servir, si por amor a Dios vas a hacer las cosas, hazlas sin discusiones, sin protestas, sin reproches. Así serán irreprochables hijos de Dios sin mancha, dice San Pablo, en medio de una gente torcida y depravada. Los primeros son los que tienen el desprecio propio. Si no, no podrían hacer esto. Los segundos son los que tienen el amor propio. Ellos tienen lo que quieren, lo que les gusta. Esta es la gran diferencia. Así, la persona que tiene el amor propio es yo. Mientras coma yo y coman mis hijos, los demás no me importan. Es el amor propio. Mientras yo y los que a mí me interesan. Por eso hay que tener mucho cuidado. Los que se hicieron ricos en este mundo de manera ilícita, robando incluso a los pobres, cuánto bien les haría morir dando su vida por salvar otra vida. Cuánto bien les haría morir por salvar otra vida, pero eso no está en su sangre, eso no está en su corazón, nunca lo han querido. Es muy difícil que de repente simplemente lo quieran. Solo buscan su propio bien y eso es lo que van a hacer hasta el último momento de su vida. Por eso muchos desaprovechan la última oportunidad que Dios nos da para hacer un buen uso de nuestra libertad y de nuestra voluntad. Todo esto por cuando la gente se llena del amor propio, ya no puede tomar la cruz de Cristo y seguirlo. No quiere obedecer, quiere que Dios le obedezca. No quiere obedecer a Dios, quiere que Dios le obedezca. Y aquí podemos ir sacando otro tipo de cosas. Hay personas que se les quita la oportunidad, porque en nuestra mente humana hay un proceso antes de morir. Esto cuando la muerte es inminente se pueden brincar procesos, pero cuando no, es un proceso. Primero viene la rebeldía, de la rebeldía viene la resignación, de la resignación viene el dolor, y del dolor puede pasar uno a la aceptación, al abandono. Pero cuando se le aplica la eutanasia a la persona, ya no tuvo tiempo de llevar todo el proceso, no llegó a la aceptación. Se le cortó antes de tiempo, no llegó a la aceptación de la voluntad de Dios, y muchos mueren sin tiempo de arrepentirse. Mueren, pero sin tiempo de arrepentirse. Si la persona acepta la eutanasia, es un suicidio. Si los que la apliquen la eutanasia y los que firmen autorizando una eutanasia son homicidas, porque es quitar una vida que no nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde cuidar la vida hasta el último momento, hasta el último momento.
si porque la persona muere antes del tiempo señalado por Dios y sin tiempo de haberse arrepentido o abandonado en la misericordia divina, se condena, esa persona como si se condena, su vida solamente se va a dedicar a tratar de que se condenen los que provocaron su condenación. Va a existir solamente para eso. Solamente para eso, y por eso en la familia van a empezar una serie de enfermedades, una serie de desgracias, una serie de cosas, y son almas que pueden, los que saben, los brujos mayores, pueden agarrar y obligar y darle derecho para que pueda hacer más daño. Ellos utilizan de preferencia almas condenadas de la familia, porque como son de la familia hubo vínculos y entonces pueden hacer mucho daño. Por eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. La eutanasia, muchos, ¿por qué permiten la eutanasia? Porque dicen, no soportaba yo verle sufrir yo. No por la persona, no soportaba yo verle sufrir, pero la persona estaba en un proceso que le iba a llevar a la aceptación de la voluntad de Dios y no llegó. Y alguien tiene la culpa de eso, y el que tiene la culpa lo va a tener que pagar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Una persona hospitalizada, declarada muerta clínicamente, ya se le puede desconectar. Ahí ya no sería eutanasia, ya está muerta. Si la persona ya está muerta, pero solo que sus órganos funcionan porque tiene aparatos, ya está muerta. Si se le mantiene con aparatos, es otro tipo de pecado que se le llama distanasia. Le cortas la vida, eutanasia, se lo alargas cuando ya está muerto, pero ya conectado en aparatos para que se mantenga, se le llama distanasia. Y muchos lo hacen porque no soportan la idea de que haya muerto esa persona. Otros lo hacen pues en lo que arreglan los papeles y las herencias. Hay muchas razones por las que se puede llegar a esto, pero la persona no se puede ir. Ya llegó el tiempo de que Dios le llama a su presencia para el juicio, y los que están en el mundo no le dejan ir porque le quieren mucho o porque tienen algún otro interés y no le dejan ir. ¿Alguien va a pagar eso? Ni la eutanasia ni la distanasia. Tenemos que aprender a abandonarnos en la voluntad de Dios. Pero si la persona, repito, ya está muerta, ya no es eutanasia, ya está muerta, ya se desconecta para que la muerte siga su camino normal, ¿verdad? Para que termine su proceso normal. Quitarle la vida por una supuesta muerte digna es muy peligroso. Porque a veces el Señor permite agonías dolorosas, porque ese dolor es indispensable para poder pasar ciertos pecados, para poder pagar ciertos pecados y que alcance la misericordia de Dios. Y le cortan ese momento, le cortaron la oportunidad. Ahora, ¿quién le va a ayudar? Ahora, ¿quién va a pagar ese sufrimiento? ¿Quién le va a ayudar a pasar todo eso? No es fácil. Cuando se toma una decisión equivocada, siempre va a haber consecuencias, porque la vida no es de nosotros. No puede decir la persona, ya déjenme, ya quiero morir. Es hasta que Dios quiera. Nosotros no podemos decidir, no decidimos el día de nuestro nacimiento y no vamos a decidir el día de nuestra muerte. Ese es el tiempo que Dios nos haya dado a nosotros. El que quiera seguirme, agarre su cruz. El que quiera, dice el Señor, el que quiera, no está obligando a nadie. El que quiera salvarse, tome su cruz de cada día, dice Jesús, y sígame. Por eso una decisión mal tomada podemos hacerle daño a la persona y podemos hacernos daño a nosotros, y a toda la descendencia puede quedar dañada. Por eso pidamos hoy a nuestro buen Dios nos conceda reconocer el amor propio si lo tenemos, que nos ayude a darnos cuenta cuando el amor propio brinque, salte, se manifieste el amor propio en nosotros, y que nos conceda también la gracia del desprecio, la virtud del desprecio propio, para que dejemos que se haga la voluntad de Dios, sin renegar tanto, sin resistirnos tanto, sino dejar al Señor hacer lo humanamente posible, y lo demás abandonarnos en Dios.
hacerlo humanamente posible si es válido. Una persona se enferma, ¿tiene que quedarse enferma? No, puede buscar la vida, puede buscar ayuda, puede buscar medicamentos, puede buscar todo eso. Sí lo puede buscar. Ya llegó al tope de los medicamentos, ya no sabe más. Hasta ahí topamos, hasta ahí podemos llegar. Lo demás es el abandono en Dios. El abandono en Dios. Las cosas no se van a hacer como nosotros queremos, porque nosotros no somos perfectos. Si nosotros fuéramos perfectos en nuestras decisiones, todos seríamos felices. Y no lo somos. Miren la cara que traen. Quiere decir que han tomado decisiones equivocadas, y las decisiones equivocadas tienen consecuencias. Que el Señor nos ayude a ver si es amor propio o si es un desprecio propio lo que estamos viviendo, que nos abra los ojos y nos permita ver nuestra realidad. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.